Continuamos, amigos, aquí en EUTV y nuestro invitado de esta hora es el ex diputado Carlos Tablante. Además fue gobernador del estado de Aragua y bueno, ahora, siempre fuiste un gran investigador. Yo recuerdo cuando eras diputado, y permíteme que te tutee, pero es que te conozco de siempre, ¿no? Además estás casado con una amiga, colega, una mujer encantadora, Margarita Wojciechowski. Bueno, lo tienes que decir tú. No, sí, claro. Claro. No hay duda. Si no te caemos encima. Sí. De verdad que qué bueno tenerte aquí de nuevo y ahora en estas nuevas líneas de investigador, pero ahora escribiendo, ¿no? Este libro, Estado Delincuente, ¿cómo actúa la delincuencia? Es el título, ¿no? Estado Delincuente, ¿cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela? Está escrito por ti y por Marcos Tarre. Marcos Tarre. Y tiene un prólogo de Baltasar Garzón. Oye, qué interesante. Sí, mira, en realidad fue una investigación de más de 2 años y medio sobre los indicadores de la delincuencia organizada en Venezuela y constatamos cómo las redes de la corrupción se han ido extendiendo, se han ido haciendo cada vez más poderosas. Se hablaba antes de un Estado paralelo, de un Estado dentro del Estado, pero ahora la situación es que el Estado mismo ha sido secuestrado por la delincuencia organizada y tenemos que lamentablemente afirmar que hoy estamos frente a un Estado delincuente donde lo lícito se mezcla fácilmente con lo ilícito y estas redes operan como si fueran invisibles y se crea una relación de maridaje, de mestizaje, decimos nosotros, que ha ido generando una nueva casta que es la boliburguesía, es decir, un término creado por Juan Carlos Zapata, también en otras investigaciones y a raíz de otros escritos, y nosotros lo que llamamos la atención, y es a lo que queremos convocar, es a un diálogo nacional para enfrentar esta situación en la cual la corrupción y la impunidad son las causas de la violencia que padecemos, de la inseguridad, es decir, los secuestros, los asesinatos. Ya el año pasado fueron 21.600 homicidios, de los cuales el 92% quedan absolutamente impunes. Y buena parte de esos homicidios, casi el 40%, están relacionados con delincuencia organizada, porque ocurren en los barrios de las principales ciudades del país, donde se han creado territorios, zonas, bajo el control del microtráfico de drogas y de toda una economía subterránea que genera disputa por el control de esos territorios, de estas redes. Aquí no hay carteles, aquí no hay capos, aquí lo que hay son un conjunto de células que se relacionan a través de las redes de la impunidad y la corrupción, y hay un Estado delincuente que facilita con la impunidad precisamente que estas redes se vayan adueñando de la sociedad, la vayan secuestrando, como está ocurriendo lamentablemente con una sociedad que se encuentra amedrentada por el tema de la violencia desbordada que todos padecemos. Ahora fíjate, Carlos, tú estás hablando de la necesidad de un diálogo nacional, pero resulta que estamos en un país donde parece que el gobierno, que es el llamado, debería ser el llamado a llamar a ese diálogo, pues definitivamente no quiere hablar. Lo que quiere es acaparar cada vez más y más poder. Acabamos de ver lo que pasó con el diputado precisamente de su estado, Richard Nardo, que podría ser además un gran candidato a la alcaldía, pero además no es la primera vez que sucede. También pasó lo mismo con Wilmer Azuaje, ha pasado con Mazuco, por ejemplo, que ni siquiera lo dejaron encargarse, y esto sigue pasando sin que haya una reacción contundente, además de la oposición, y debo decirlo así, no ha habido una reacción contundente. Nosotros supuestamente nos robaron unas elecciones el pasado mes de abril y nosotros no salimos a defenderlo como debíamos hacerlo. Entonces, usted habla de este diálogo nacional y lo entiendo y me gusta, pero ¿con quién se habla en este país cuando el gobierno hace exactamente lo que le da la gana? Se violan las leyes, se violan los reglamentos, acaban de despojar de la diputación a Nardo, como le decía Mardo, con la mayoría simple. O sea, eso es una ilegalidad, eso es violarse la Constitución. O sea, ¿con quién se habla aquí? ¿Cómo hacemos para ese diálogo? Sí, el gobierno actual
pírrico en su legitimidad, sin ninguna duda, pero tiene más poder, tiene más responsabilidad. Aquí se habla de una hegemonía revolucionaria construida durante estos 14 años, pero en realidad lo que se ha ido construyendo lamentablemente es una hegemonía de la corrupción, es una hegemonía de la delincuencia organizada. Pero están metidos que tiene todos los poderes. Porque ahí está metido el gobierno, efectivamente, como usted lo dice, un Estado delincuente, pero hay cómplices afuera. Bueno, y cómplices necesarios en el gobierno y cómplices que realizan actividades dentro de la delincuencia organizada financiera y que se aprovechan de esa complicidad para construir grandes fortunas, que es un tema al que voy a referirme más adelante. Okay. Pero rápidamente, nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, una ley de transparencia y de acceso a la información y del buen gobierno, que es precisamente la negación de todo lo que realmente está pasando y está padeciendo el país con este mal gobierno. Pero en todo caso tenemos que promover también soluciones. Al mismo tiempo estamos constatando y denunciando la situación en la cual el país, sobre todo el Poder Judicial, los jueces, ellos mismos se definen como milicianos de la revolución, pero en realidad son milicianos de la corrupción. Y es una estructura delictiva la que se ha ido apoderando del Poder Judicial, que es el principal promotor de la impunidad a través de la corrupción, porque los corruptos compran impunidad a punta de billetes. Como dicen algunos, aquí lo que tenemos es billete pared. ¿Cuál es el caso? Y vienen precisamente a tratar de comprarlo todo, incluso andan de shopping con los dineros mal habidos, obtenidos ilícitamente en las narices del gobierno, comprando medios de comunicación, empresas financieras, y los mismos que eran denunciados hasta hace poco, precisamente como los integrantes de una banda que promovía la extorsión y el terrorismo judicial, hoy aparecen desde hace 3 años para acá. Además ellos lo dicen públicamente, nosotros nos hicimos súper ricos en los últimos 3 años. Claro, pero entonces ahí hay un nombre clave. Pero uno ve, discúlpeme que le interrumpa aquí, porque sabemos de quién está hablando, y está hablando de Globovisión. Pero uno ve Globovisión, ya yo no lo veo, pero me cuentan, van todos los políticos de la oposición a ese canal. Entonces hay un nombre, entonces le pregunto, ¿eso es complicidad o no es complicidad? ¿Qué es eso? Hay un nombre clave, porque yo quiero entrarle en la cosa y hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Ajá. Aquí hubo una señora que fue tesorera hasta hace apenas 2 meses, tesorera general de la República y directora ejecutiva del Fonden, Claudia Díaz, y a través de su gestión como tesorera se generaron una serie de negocios financieros con el pago de la deuda externa. Es decir, el ministro de Finanzas en ese momento de Cortiplán, Giordani, le enviaba cartas al presidente del Banco Central y le decía que le entregara dólares a la tesorería para el pago de los intereses de la deuda externa. Pero la tesorería, si tenía que pagar 200, decía que tenía que pagar 400. Y esos 200 restantes se movían en el mercado financiero internacional con varias vueltas, sobre todo en el mercado del dólar paralelo, y eso generaba una ganancia exorbitante, que es precisamente lo que ha permitido que algunos de estos grupos nuevos que están emergiendo de la boliburguesía tengan hoy un poder económico inmenso que les permita andar de chopper y andar de compras en distintas actividades. Y al mismo tiempo, ya voy a otro nombre, porque otro nombre que es muy importante. Alejandro Andrade, teniente del Ejército, que yo lo conocí cuando era subsecretario de la Asamblea Constituyente, un hombre de origen humilde, que vivía en Coche y el Valle. Bueno, resulta que ahora uno de los hombres más ricos del país, con fortunas, con fincas, con haciendas en el exterior, en Estados Unidos y en Argentina, con caballos de salto. Me dicen que incluso tuvo que salir de Estados Unidos a raíz de la investigación del caso Bandes, y se encuentra en una urbanización de Buenos Aires que se llama Palermo. Este señor, Alejandro Andrade, bueno, que es un símbolo de la corrupción de este gobierno. Bueno, si aquí han dicho que hay el deseo, por lo menos es lo que declara, es la intención que declara quien ocupa la presidencia con absoluta ilegitimidad. Bueno, debería denunciar a esta persona que fue presidente del Bande, fue presidente de Banfuande, fue tesorero general de la República y fue el cómplice necesario
que tuvieron pseudo banqueros y pseudo empresarios para hacerse multimillonarios con los dineros de la renta petrolera que debieron haberse invertido en la construcción de hospitales, de escuelas, en la reparación de las vías terrestres, en las grandes obras de infraestructura, y que precisamente por esa desviación de los recursos que estaban presupuestados para esas obras y para los programas sociales, y que se desviaron para los bolsillos de estos vagabundos, de estas personas que se hicieron súper ricos precisamente en nombre de un espejismo, de una tal revolución que lo que hay que es propiciar la hegemonía de la corrupción. Y entonces de lo que se trata es de denunciar eso, de no ser cómplices con eso, y es lo que estamos haciendo ya vamos a hablar con de el la libro complicidad un momentico. Estado delincuente, porque es mi responsabilidad. Claro, ya vamos a hablar de tengo eso, que hablar de la mía. ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero recordarle a todos los que nos están observando en este momento que si le quieren hacer alguna pregunta a Carlos Tablante, usted lo puede hacer a través del hashtag EUEnvivo, EUEnvivo, hashtag, eso se llama numeral EUEnvivo, le pueden hacer cualquier pregunta y nosotros se la transmitimos de inmediato. Me toreó una pregunta, pero yo la vuelvo a agarrar porque a mí me gusta el toreo, a usted también. Cuando se asiste a medios de comunicación comprados con dineros de la corrupción, cuando asisten los políticos de la oposición que dicen luchar para desentar el robo en Venezuela, para limpiar a Venezuela de la corrupción, cuando se presentan en estos medios, vuelvo y repito, comprados con dineros de la corrupción, ¿no se está haciendo cómplice de alguna manera? Bueno, yo pido con relación a lo porque que, estamos hablando de que hay una crisis en relación moral. A lo que afirmamos en el libro. Bueno, yo por cierto que yo quiero entregarle la próxima semana el libro El Estado Delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, al señor que está ocupando el despacho Miraflores. ¿Se lo va a ir a llevar a No, se lo voy a entregar para que por lo menos él tenga allí una información detallada de todos estos hechos que creo que se deben investigar y aclarar por parte de los organismos jurisdiccionales. Yo hago una investigación, llegamos a unas conclusiones producto de esa investigación, hacemos unos señalamientos de unas personas que ocuparon cargos públicos importantes y que se relacionaron con pseudoempresarios y pseudobanqueros, y pedimos que los organismos jurisdiccionales, en este caso el Ministerio Público, investiguen, sabiendo que, por supuesto, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público están atrapados en una serie de redes de corrupción que promueven la impunidad. Lamentablemente, ya en el 2010 y en el 2009, aquí hubo una gran cantidad de empresas dedicadas al tema de la banca, de las casas de bolsa, que fueron intervenidas. Yo, por cierto, quiero alertar, como se nombró una comisión, dice el señor Nicolás Maduro, que en secreto está investigando la corrupción, también por allí hay otra comisión que está buscando la manera de indemnizar a los responsables de aquel fraude financiero que denunció el presidente fallecido y que hizo que se ocuparan propiedades, que se hicieran intervenciones de banco. Bueno, ahora están reunidos con ellos y arreglando con ellos hasta una indemnización, y que para repararles el daño, cuando nadie le ha reparado el daño al país que ha sufrido tanto precisamente como las consecuencias de esta delincuencia organizada financiera. Alerto al país sobre eso. Alerto al país también sobre la investigación que debe hacerse con relación al Bandes, que comenzó en Estados Unidos, que apareció ya por aquí el caso del fondo chino, donde la presidenta del Banco Central de Venezuela, Enme Betancourt, debería facilitar la investigación y separarse del cargo de presidenta del Banco Central de Venezuela para que ella aporte toda la información que puedan solicitarle los organismos jurisdiccionales. Esa no es una prueba palpable. Esas son las responsabilidades que le corresponden a uno en el campo en el cual uno se encuentra, que investiguen las autoridades. Esa no es una prueba palpable que la señora Enma Betancourt continúe en el Banco Central, luego de todo lo que ha pasado. No es una prueba palpable de que este gobierno no quiere investigar de verdad la corrupción. Deberían investigar. En estos días, por cierto, hay una señal muy leve. Le pidieron la renuncia a quien ocupaba la presidencia del Banco El Alba, Rafael Isea, que fue ministro de Finanzas y que tuvo alguna responsabilidad también en todas estas manipulaciones de delitos financieros que estamos denunciando. Está bien, pero le pidieron la renuncia hace una semana, o él renunció, porque de escándalo y la corrupción que hay en el estado de Aragua, que no se investiga. Es decir, hay una campaña feroz
para liquidar a Richard Mardo, que lo que ha hecho es pedirle apoyo a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen, mientras que los delincuentes de cuello blanco operan en las narices del gobierno con absoluta impunidad. Y no hablar de los pranes, que desde las cárceles mandan a asesinar y mandan a secuestrar sin que el gobierno por lo menos controle las comunicaciones de los pranes y controle el dinero que mueven esas mafias que controlan las cárceles del país, conocidas como los pranes, que algún tipo de testaferro tienen en la calle que les facilita el apoyo logístico y el apoyo económico y hasta el apoyo, digamos, desde el punto de vista bélico, con las armas de guerra que están bajo su poder y con las que controlan a las cárceles y también amedrentan a los ciudadanos. Esa es la investigación que tiene que hacer el gobierno, esa capacidad para investigar y para hacer unas pesquisas, para investigar las cuentas y el patrimonio de Mardo. Debieron poner esa misma capacidad para investigar a los pranes que de las cárceles asesinan y secuestran a los ciudadanos de este país. No hay, digamos, de verdad una voluntad, un plan, una política de Estado para enfrentar a la delincuencia organizada y al desbordamiento de la violencia. Fracasó la Policía Nacional, fracasaron más de 14 ministros de Relaciones Interiores que han pasado. Cada uno llega con un plan distinto y al final todo sigue igual, todo es una gran anarquía, todo es un gran desorden, todo es una gran irresponsabilidad, un gobierno poco serio, que no tiene, digamos, ninguna capacidad y ninguna eficiencia para enfrentar los grandes problemas que tiene el país. Ya para terminar, ¿le presentaron ustedes esta investigación al juez Garzón? ¿Cómo fue que lograron que él se prestara para hacer el prólogo de este libro? Nosotros desde hace 14 años, Margarita, mi esposa, hemos estado trabajando el tema de la prevención de la legitimación de capitales. Okay. Y hemos estado haciendo varios eventos, incluso 2 de ellos los realizamos con el doctor Baltasar Garzón, uno en Miami y uno en Bogotá. Y hemos estado trabajando esto con una visión, por supuesto, de un problema que nos afecta a todos los venezolanos, que tiene carácter internacional, claro, que no podemos aislarnos como sociedad y como país para enfrentarlo, que la palabra clave es la cooperación internacional, que hay tratados internacionales, que hay políticas de los distintos organismos multilaterales de los que nosotros formamos parte, que deben ser aplicadas internamente en Venezuela, y a raíz de esa cooperación y esa relación con el juez Baltasar Garzón, él revisó nuestro informe, nuestro primer informe, porque nuestra idea es convertirnos en un observatorio para prevenir la delincuencia organizada en Venezuela y cada año hacer un informe. Este es nuestro primer informe, y este primer informe cuenta con el aval de él, que lo revisó y hizo un prólogo bastante extenso, donde alerta sobre las responsabilidades que tienen los jueces y el Poder Judicial para enfrentar el problema de la delincuencia organizada, y alerta sobre los peligros que existen para que los estados se conviertan en maquinarias donde se promueve el delito y que favorecen precisamente a este tipo de organizaciones del crimen organizado con las que nosotros tenemos que enfrentarnos, porque aquí en Venezuela está la corrupción, está la impunidad y están los narcomilitares. Porque el otro problema que y eso está ampliamente descrito en el libro, porque hay componentes del Ejército y de la Guardia Nacional que se disputan las distintas rutas de la droga que va al mercado internacional, sobre todo a Europa y a los Estados Unidos, y que pasa por Venezuela y que ha encontrado en Venezuela un gran puente. Ya en Venezuela no solamente somos el puente de esa droga que se mueve en el campo internacional, sino que también hay laboratorios, hay cultivos, hay toda una actividad que se mueve en los barrios y urbanizaciones de las principales ciudades del país, y que es la causa de la muerte. Aquí la delincuencia organizada en Venezuela asesina proporcionalmente más gente que en México. Es decir, hay más víctimas aquí de homicidios de la delincuencia organizada proporcionalmente a la población que en México. Aquí por cada 100.000 habitantes hay como 80 homicidios. Bueno, en México son 35. Es decir, proporcionalmente aquí hay más homicidios y aquí hay más secuestros que en México y Colombia. Y de eso alertamos en el libro. Aquí hay sindicariato, aquí matan a los sindicalistas vinculados a la industria petrolera y a la industria de la construcción. Aquí hay sicariato en el sector financiero. Mataron al vicepresidente y al administrador de Fogade porque se perdieron 52 millones de dólares de Fogade que estaban depositados en un banco de París y todavía no han encontrado esa plata. Y se le perdió el rastro de esa plata a nivel internacional y murieron las personas que tenían la custodia de ese dinero desde el punto de vista administrativo en la institución de Fogade. Se nos acabó el tiempo, pero le tengo una buena noticia. Colombia, hasta hace 12 años, estuvo infinitamente peor que nosotros.
y ahora está infinitamente mejor que cualquiera. A mí me preocupa mucho porque... Así que podemos rescatar el país, no, podemos pero si rescatar nos el país, enteriamos, si si nos enteriamos. Pero también quiero decir, quiero alertar, porque eso también lo planteamos en el libro, que en Rapidito. Colombia los traficantes de drogas y los grandes delincuentes, no solamente fue que se acabó la impunidad, que es que hubo, digamos, de ellos también inteligentemente un compromiso para lavarle la imagen al país. Y ahora la delincuencia en Colombia no hace tanto ruido, no hay tantos asesinatos y tantos crímenes, están más sofisticados, están formados en las grandes universidades del mundo, pero están todos los días grupos de personas muy inteligentes pensando cómo, digamos, promover el delito, el tráfico, por ejemplo, de drogas. Entonces, eso le toca a los políticos. Los políticos tienen que ponerle frenos a eso. El principal productor de cocaína de esta parte del mundo sigue siendo Colombia, el principal proveedor de cocaína. Sin embargo, no hay tanto ruido. Aquí tampoco hay mucho ruido porque aquí todo se maneja a punta de billete, pero allá, en México... Aquí hay 400 muertos mensuales promedio y no estamos en guerra ni tenemos supuestamente la guerrilla aquí. Digo yo que no, hay ruido mediático, pero desde el punto de vista de la realidad sí, efectivamente, está muriendo aquí más gente que en México a causa de la delincuencia organizada, y ese es parte de los dramas que estamos analizando en este libro, en este primer informe sobre los indicadores de la delincuencia Carlos organizada. Tablanti, gracias de verdad por haber estado aquí. Estado delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, con prólogo de Baltasar Garzón. ¿Lo podemos conseguir en cualquier librería? En cualquier librería. A partir de... Por cierto, me decía Sergio Davar que ya está en las librerías y se han vendido más de 2.000 ejemplares de los 5.000 que se sacaron. No nos trajo ninguno, no sabemos por qué. Sergio quedó en dármelo y lamentablemente no llegó al lugar. Yo reclamo públicamente. Gracias, Carlos, gracias, de verdad. Benito, muchas gracias. Un gran placer Igualmente, por haberte gracias. venido aquí. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Venimos en breve. Quédense ahí.